la esperanza que no defrauda. Jesús nos llama a vivir con humildad y a servir con amor. Ese es el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios. Vamos a reflexionar a partir del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. Un mundo que busca señales. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos peregrinos de esperanza, fortalecidos en oración. Este pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta 2 momentos claves en la enseñanza de Jesús: el anuncio de su pasión y la lección sobre la verdadera grandeza. Ambos temas están profundamente conectados, pues Jesús nos muestra que el camino hacia la gloria pasa por la cruz y que el servicio humilde es el distintivo del verdadero discípulo. Todo este contexto se da cuando Jesús y sus discípulos atraviesan Galilea, pero Él no quiere que nadie lo sepa porque está enfocado en enseñarles algo fundamental, algo entre amigos, algo íntimo, algo de mucha confianza. Y es: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. No es la primera vez que Jesús le da esta información a sus discípulos. Recordemos que en el capítulo anterior, en Mateo 8, 31, 33, ya Jesús le había dicho y Pedro reaccionó con rechazo. Los discípulos no entendieron y ahora tampoco entienden. Siguen sin entender y además de eso tienen miedo de preguntarle. Y la pregunta para nosotros es: ¿por qué tenían miedo? Es que la idea de un Mesías que sufre y muere no encaja con sus expectativas, porque seguían soñando con un reino de poder y gloria terrenal. Y además también porque enfrentar la cruz significa un compromiso serio con el camino de Cristo. Jesús nos enseña que el discipulado no es un camino fácil ni de triunfalismo. Seguirlo implica aceptar la cruz, confiar en Dios y creer en la resurrección. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar el sufrimiento y el sacrificio como parte de la vida cristiana? Y la otra parte en el contexto del Evangelio de hoy de San Marcos es que al llegar a Cafarnaúm, Jesús les pregunta de qué hablaban en el camino, pero ellos se quedan en silencio. No querían confesar que estaban discutiendo sobre quién era el más importante. No. Jesús, conociendo sus pensamientos, se sienta y les dice una frase que desafía toda lógica humana: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. De seguro que en ese momento hubo un silencio tremendo. Hubieron muchas interrogantes, tantas como estas que te surgen a ti y a mí. Es que en el mundo la grandeza se mide por el poder, la riqueza o la fama. Pero Jesús revierte este criterio
Es verdaderamente grande el que se hace pequeño, el que se pone al servicio de los demás. Jesús ilustra esta enseñanza cuando toma a un niño y lo pone en medio de ellos. En la sociedad de aquel tiempo, los niños no tenían derechos ni privilegios, eran considerados los más indefensos y dependientes. Por eso Jesús dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Esta es una enseñanza para que entendamos que el verdadero discípulo acoge y sirve a los más débiles, los que no pueden devolver el favor. No se trata solo de cuidar a los niños, sino de atender a los más vulnerables de la sociedad, los pobres, los enfermos, los marginados. En nuestra vida enfrentamos dificultades, y esas son nuestras cruces o nuestra cruz. Cuando enfrentamos esas dificultades, vemos en ellas una oportunidad para unirnos a Cristo o intentamos huir del sufrimiento. ¿Creemos en la esperanza de la resurrección o nos quedamos atrapados en el miedo? ¿Cuál es nuestro concepto de grandeza? Muchas veces buscamos reconocimiento, éxito o admiración. ¿Nos atrevemos a cambiar nuestra mentalidad y servir sin esperar recompensa? ¿Cómo trato a los más pequeños y humildes de mi comunidad? Jesús nos llama a recibir a los que no pueden ofrecernos nada a cambio. ¿Cómo estamos viviendo este llamado en nuestra vida diaria? Indiscutiblemente que Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Nos invita a abandonar nuestras ambiciones egoístas y a acoger con amor a los más pequeños. Seguir a Cristo significa aceptar la cruz con esperanza y transformar el mundo con gestos de amor y entrega. Y en nuestra oración, hablando con Cristo, pidamos la gracia de vivir con humildad y servir con alegría, confiando en que el camino de la cruz nos conduce a la vida eterna. Un placer estar contigo, compartir sobre todo estas reflexiones todos los días. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. En solidaridad marchamos, renovados en la fe. Promovemos la paz y el diálogo. En comunidad crecemos también.